¿Te imaginas un mundo en el que Europa no estuviera cubierta por tierras secas y frías, sino por un vasto y cálido archipiélago de islas tropicales? Aunque hoy en día asociamos las islas principalmente con destinos exóticos y cálidos, lo cierto es que hace millones de años, Europa misma era un paraíso insular. Durante el Cretácico, nuestro continente no solo era más cálido, sino que estaba compuesto por un conjunto de islas rodeadas por un mar poco profundo, mucho más parecido a lo que hoy conocemos como el Caribe. Curioso, ¿verdad? Así que prepárate para viajar en el tiempo y descubrir cómo era Europa cuando se bañaba en aguas tropicales. Muchas de estas islas eran bastante modestas y deshabitadas, lo que las hacía lugares tranquilos para explorar. Pero algunas otras contaban con residentes, que convertían cualquier visita en una experiencia cuestionable. De todas las islas que podrías haber explorado en aquella época, ninguna era tan inquietante como la isla de Hasek. Este era un lugar habitado por una variedad de animales que, sin duda, habrían provocado algunas de nuestras peores pesadillas. Curiosamente, los animales en cuestión no eran dinosaurios, ya que esta era una de las pocas zonas en el mundo donde los dinosaurios no eran los reyes indiscutibles, de hecho, eran presas. Bienvenido a la isla Hasek, uno de los destinos más aterradores que jamás podrías imaginar. La isla Hasek, aunque fue una gran extensión de tierra en su tiempo, ya no aparece en ningún mapa. Hoy, los únicos rastros de su existencia se encuentran en algunas formaciones rocosas cerca del pueblo de Hasek, en Rumanía. Sin embargo, hace entre 90 y 66 millones de años, Hasek era una isla independiente con un área de alrededor de 80.000 kilómetros cuadrados, similar en tamaño a la isla de La Española, que hoy alberga a Haití y la República Dominicana. Según datos geológicos, los investigadores creen que Hasek estaba situada justo encima del cinturón ecuatorial, y si aún existiera, podría estar en una zona equivalente a la actual Argelia. A nivel de clima, geología y topografía, la isla moderna más similar a Hasek sería Hainan, cerca de China. Sin embargo, en aquella época, la isla Hasek no estaba rodeada de tierras africanas, sino de otras áreas europeas como Iberia, Irlanda, Cerdeña, Bosnia, Austria y partes de lo que hoy conocemos como Ucrania. Aunque, debido a la disposición de los continentes en el Cretácico, no estaba tan lejos de zonas como África o incluso algunas partes de América del Norte. Pero no te emociones pensando que podrías haber nadado hasta estos continentes, ya que Hasek estaba completamente rodeada por el mar de Tetis, separada en cada dirección por al menos 200 kilómetros de agua, con la tierra más cercana siendo el macizo de Bohemia. Este total aislamiento hizo que la isla Hasek fuera un lugar relativamente tranquilo por mucho tiempo, ya que pocos animales podían llegar o establecerse allí de manera permanente. Esto se refleja en la escasa fauna que se conoce de las primeras etapas del Cretácico en Hasek, por lo que si de alguna manera te hubieras encontrado varado en la isla en ese tiempo, tus principales preocupaciones habrían sido pequeños lagartos y tortugas marinas. Sin embargo, hacia el final del Cretácico, las cosas comenzaron a cambiar. Dinosaurios, pterosaurios y otras criaturas encontraron su camino hasta la isla, estableciéndose de forma permanente y aparentemente transformando Hasek en un lugar más típico dominado por dinosaurios. Pero esto no era del todo cierto. Visualiza un territorio donde los dinosaurios no eran los reyes indiscutibles de la cadena alimentaria, sino presas de criaturas aún más colosales y temibles. Los pterosaurios de la familia Ashdarchidae que habitaban la isla de Hasek. De estos, 3 especies se destacaban como los de Preda visualiza, un territorio donde los dinosaurios no eran los reyes indiscutibles de la cadena alimentaria, sino presas de criaturas aún más colosales y temibles. Los pterosaurios de la familia Ashdarchidae que habitaban la isla de Hasek. De estos, 3 especies se destacaban como los depredadores dominantes de la región. Todos ellos formaban parte de la familia de los Ashdarchidae, el grupo de pterosaurios más extendido del período Cretácico, conocido por sus patas largas y cuellos extendidos. El miembro más pequeño de esta trinidad era el Eurashdarcho, que, a pesar de su tamaño más modesto en comparación con otros de su clase, era una criatura imponente según los estándares actuales. Con una envergadura de 3 metros equivalente a 10 pies, sus alas abarcaban tanto como las de las aves más grandes de hoy en día. Sin embargo, esta criatura no representaba un gran peligro para la mayoría de los dinosaurios que deambulaban por la isla. Su dieta probablemente se limitaba a anfibios, reptiles pequeños y pequeños mamíferos. ¿Te está gustando lo que ves? Pues no olvides suscribirte.
Nos hemos propuesto la meta de alcanzar los 10,000 suscriptores antes de que acabe el año y con tu apoyo podemos lograrlo. Únete a esta comunidad y hagamos crecer este canal juntos. Pero si bien el Eurachdarcho puede parecer poco intimidante para los dinosaurios de mayor tamaño, su compañero pterosaurio Albadraco llevaba la ferocidad a un nivel completamente diferente. Esta criatura colosal no era la mayor de la isla, pero poseía una estatura y fuerza que la convertían en una verdadera bestia depredadora. Con una envergadura que alcanzaba hasta los 7 metros, 23 pies, superaba incluso al Argentavis, el ave voladora más grande conocida hasta hoy. Si tuvieras la oportunidad de observar a este gigante al caminar a su lado, te impresionaría su altura, que le permitiría mirarte desde una altura intimidante. Su cráneo también sería un rasgo peculiar. Notablemente más grande y robusto que el de otros pterosaurios, el cráneo de Albadraco parece haber sido una adaptación evolutiva para resistir fuertes golpes y cacerías, permitiéndole morder con fuerza y habilidad. Este cambio anatómico probablemente facilitaba el consumo de presas de gran tamaño, como ciertos dinosaurios enanos de Jurassic. En la isla donde los recursos escaseaban, el albadraco se convertía en un depredador letal y especializado. Sus mandíbulas, afiladas y poderosas, reforzaban la idea de que su dieta consistía en presas significativas, no limitándose solo a los dinosaurios más pequeños, sino atacando incluso a ciertos terópodos enanos y a los noasaurus. Esta característica lo convertía en un cazador formidable. Aunque tenía la capacidad de volar, los estudios sobre sus patas y alas sugieren que Albadraco era, en gran medida, un cazador terrestre que acechaba a sus presas desde la vegetación, utilizando el vuelo solo para explorar nuevas áreas de caza. Si pensabas que el albadraco era un titán aterrador, espera a conocer al depredador aéreo más grande conocido en toda la historia de la Tierra, el Hatzegopteryx. Este pterosaurio, más grande y voluminoso que cualquier otra criatura voladora, se erigía como el máximo depredador en la isla de Hatzeg. Con una impresionante envergadura de aproximadamente 12 metros, equivalente a 39 pies, el Hatzegopteryx era más ancho que un caza F-35. No solo era largo, sino también excepcionalmente robusto y pesado, con una estructura ósea fortificada y un diseño adaptado para soportar su tamaño. Cuando estaba en el suelo, alcanzaba una altura de hasta 5 metros, similar a la altura de una jirafa, el animal más alto que hoy en día existe sobre la Tierra. Su complexión robusta y su tamaño formidable hacían que esta criatura pareciera un bombardero en lugar de un animal volador común. Y algunos paleontólogos consideran que podría haber pesado tanto como un oso grizzly de tamaño medio. Con una estructura semejante, resulta difícil imaginar cómo el Hatzegopteryx podría alzar vuelo, pero lo cierto es que podía hacerlo. Las alas de este coloso estaban tan bien diseñadas y optimizadas para el vuelo que no mostraban señales de regresión o inutilización. Para poder levantar su enorme cuerpo en el aire, el Hatzegopteryx se basaba en sus piernas poderosas para realizar un salto inicial vertical, que lo lanzaba hasta unos 2,4 metros en el aire. Este salto inicial le permitía ganar altura suficiente para desplegar sus gigantescas alas y lanzarse a surcar los cielos sobre la isla de Hatzeg. Sin embargo, debido a su tamaño y peso, el Hatzegopteryx no era un volador de largas distancias. En lugar de eso, se cree que prefería vuelos de corta duración, utilizando su gran envergadura para planear en ráfagas cortas y observar su entorno desde el aire. Desde las alturas podía localizar potenciales presas y, gracias a su aguda visión, detectaba cualquier movimiento entre la vegetación de la isla. Esta capacidad de observación lo convertía en un cazador altamente eficiente y letal. Una vez que localizaba a su objetivo, el Hatzegopteryx descendía, y con su tamaño y peso, podía dar cuenta de presas grandes sin mucho esfuerzo. Al igual que Albadraco, el Hatzegopteryx era principalmente un cazador terrestre, y es probable que usara su estatura para escudriñar sobre la vegetación y observar el terreno en busca de presas ocultas. Algunos estudios han revelado que poseía anillos escleróticos, una adaptación ocular que mejoraba su visión. Este rasgo le otorgaba la capacidad de percibir movimientos sutiles entre las plantas, detectando cualquier animal que intentara esconderse. Además de su gran envergadura y potencia, su capacidad para observar detenidamente el terreno lo convertía en el depredador dominante de la isla de Hatzeg. Aunque Hatzegopteryx era un carnívoro, no fue necesariamente su tamaño corporal lo que lo convirtió en una de las criaturas más aterradoras y letales de la isla, sino más bien su gigantesca cabeza, la cual hace que el Albadraco parezca una broma en comparación.
El pico de Hatzegopteryx medía unos impresionantes 2,5 metros de largo, lo que equivale a la longitud de un caballo entero, y no solo era largo, sino que también era notablemente robusto. Esto confería a su apariencia una cualidad extremadamente surrealista, como si fuera un ser salido de una pesadilla prehistórica. El diseño de su cabeza era, de hecho, la señal más clara de que su dieta era monstruosa. Tenía un cráneo compacto y grueso, que estaba preparado para soportar grandes cantidades de fuerza, y su cuello estaba completamente envuelto en grandes cantidades de ligamentos y músculos. Esta musculatura robusta no solo le ayudaba a sostener su cabeza, sino que le permitía utilizarla como un arma mortal. Los paleontólogos han deducido que Hatzegopteryx era una auténtica matadora de dinosaurios, un depredador que cazaba a muchas de las criaturas que habitaban la isla, incluyendo incluso a los dinosaurios enanos y a los ornitópodos. Es importante señalar que, aunque su pico era capaz de abrirse lo suficiente como para tragar presas de gran tamaño, Hatzegopteryx también utilizaba su pico de manera mucho más agresiva. Podía golpear y apuñalar a sus presas con tanta fuerza que algunos dinosaurios demasiado grandes para ser devorados de un solo bocado morían por el impacto de ese pico en su cuerpo. Además, el borde de su pico era mucho más afilado de lo que se observa generalmente en otros pterosaurios, lo que sugiere que su dieta era mucho más variada y letal que la de otras especies de su grupo. La fuerza de su pico era tal que estudios recientes han demostrado que el cuello y el pico de Hatzegopteryx podían resistir fuerzas hasta 10 veces mayores que su propio peso corporal. Esto implica que cada embestida de su pico podía penetrar profundamente en la carne de sus presas o causarles un daño traumático severo. La capacidad de Hatzegopteryx para causar un daño tan significativo lo convertía en un verdadero cazador de élite, capaz de abatir presas que de otro modo serían imposibles de dominar para la mayoría de los depredadores. Su imponente tamaño y capacidad para infligir daño lo convirtieron en el rey indiscutido de esta isla prehistórica. La presencia de cicatrices en los cráneos de varios especímenes sugiere que Hatzegopteryx era un depredador extremadamente violento. Estas cicatrices son signos de impactos de alta velocidad, lo que implica que el pterosaurio sufría constantes golpes mientras cazaba. Este comportamiento agresivo y destructivo no solo indica lo letales que eran estos pterosaurios, sino que también subraya su dominio sobre el ecosistema de Hatzeg Island. Pocos depredadores habrían sido capaces de desafiar el control de Hatzegopteryx sobre la isla. Sin embargo, a pesar de su imponente tamaño y su temible alimentación, ni siquiera este aterrador pterosaurio era el único peligro de la isla. También habitaban otros depredadores que, aunque relativamente más pequeños, no dejaban de ser letales. Entre ellos se encontraba una variedad de cocodrilos que, al igual que los pterosaurios, se beneficiaban de la presencia de los dinosaurios enanos, ya que podían ocupar posiciones más altas en la cadena alimenticia de lo que podrían haberlo hecho en otros entornos. Estos cocodrilos no solo cazaban en las aguas cercanas, sino que también eran capaces de acechar a sus presas en tierra firme, lo que los convertía en una amenaza aún mayor. Uno de los cocodrilos más destacados de la isla era el Ayodaposuchus, un crocodiliforme que, a pesar de su pequeño tamaño en comparación con los gigantes de la fauna local, aún representaba una amenaza considerable. Se cree que este reptil semiacuático dominaba las abundantes lagunas y ríos de Hatzeg Island, donde acechaba a los animales sedientos que se acercaban a beber. Ayodaposuchus era relativamente grande, alcanzando longitudes de hasta 3 metros, 10 pies, y pesando más de 220 libras, 100 kilogramos, lo que lo hacía más pesado que un jaguar adulto. Su poderosa mordida y sus dientes finamente cerrados le permitían emboscar a sus presas con facilidad, y su habilidad para caminar y correr en tierra firme lo hacía aún más peligroso. Los estudios indican que sus extremidades eran más largas que las de otros cocodrilos, lo que sugiere que podía moverse con mayor agilidad en el suelo. Esto lo hacía un cazador mucho más versátil, capaz de atrapar presas tanto en el agua como en tierra. Aunque Ayodaposuchus podría considerarse un cocodrilo en miniatura, si lo comparamos con otros depredadores de la isla, su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes lo convertía en un predador formidable. Mientras los pterosaurios dominaban el aire y los grandes depredadores de la isla cazaban a los dinosaurios más pequeños, Ayodaposuchus aprovechaba los recursos acuáticos de la isla y el pequeño tamaño de algunos dinosaurios para cazar presas más grandes de lo que normalmente serían sus víctimas. Las serpientes también hicieron de la isla su hogar, y las evidencias fósiles sugieren la posible presencia de especies relacionadas con la familia Madtsoidae.
un grupo de serpientes prehistóricas conocidas por incluir a algunas de las más grandes que jamás hayan existido. Sin embargo, las serpientes que habitaban Hatsek Island eran mucho más pequeñas, probablemente debido al fenómeno del enanismo insular, que afectó a muchos animales de la región. Estas serpientes habrían tenido un tamaño similar al de una serpiente común actual, como la serpiente de liga, Thamnophis, con longitudes de alrededor de 1 metro. A diferencia de sus parientes gigantes, las serpientes de Hatsek Island no eran venenosas y tampoco representaban una amenaza significativa para los grandes animales de la isla. Aún así, eran depredadores oportunistas que probablemente se alimentaban de pequeños dinosaurios, anfibios y otros animales menores, desempeñando un papel clave en el equilibrio del ecosistema. En comparación con otras especies prehistóricas de la familia Matsoidae, estas serpientes eran mucho más modestas en tamaño y formaban parte de un ecosistema en constante lucha por la supervivencia. En la isla de Hatsek, conocida por su fauna insular única, no todos los dinosaurios eran pequeños y dóciles. Entre ellos, se encuentra un depredador enigmático conocido como Balaur Bondok, cuyo nombre significa dragón robusto en rumano. Este dinosaurio ha desconcertado a los paleontólogos desde su descubrimiento debido a sus características anatómicas únicas, que han llevado a debates sobre su clasificación y su comportamiento. Inicialmente, Balaur Bondok fue clasificado como un dromeosaurio, un grupo de dinosaurios terópodos carnívoros relacionados con los famosos velociraptores. Sin embargo, estudios más recientes sugieren que podría tratarse de un ave primitiva altamente especializada, lo que lo convertiría en un miembro avanzado del grupo Paraves. Este cambio de clasificación no solo refleja lo complejas que son las relaciones evolutivas entre dinosaurios y aves, sino también lo poco que aún sabemos sobre algunos de estos animales. A pesar de su pequeño tamaño, que rondaba los 2 metros de longitud, Balaur Bondok tenía un cuerpo notablemente robusto y musculoso. Sus patas eran más cortas y poderosas que las de otros dromeosaurios, lo que sugiere que estaba mejor adaptado para la fuerza que para la velocidad. Una característica única de Balaur Bondok era la presencia de 2 grandes garras curvas en cada pie, en lugar de una sola como en otros dromeosaurios. Estas garras podrían haber sido utilizadas para sujetar y desgarrar a sus presas, aunque su función exacta sigue siendo motivo de especulación. Los investigadores han planteado que, si Balaur Bondok era carnívoro, probablemente adoptaba tácticas de emboscada para cazar. Su musculatura fuerte y sus extremidades diseñadas para sujetar podrían haberle permitido enfrentarse a presas más grandes o incluso alimentarse de carroña en el caso de que no fuera un depredador activo. Sin embargo, existe incertidumbre sobre su dieta. Algunos estudios no han encontrado evidencia directa de hábitos carnívoros, y es posible que este dinosaurio también haya consumido una dieta omnívora o herbívora, dependiendo de los recursos disponibles en el ecosistema insular. La fauna de Hatsek estaba influenciada por el fenómeno del enanismo insular, donde los animales grandes tienden a reducir su tamaño y los pequeños a ocupar nichos inusuales. Balaur Bondok parece haber evolucionado en respuesta a este entorno único, adaptándose de manera diferente a sus parientes continentales. Aunque no podemos afirmar con certeza qué tan peligroso era, su anatomía sugiere que era un depredador formidable en su tiempo y lugar. Finalmente, entre los depredadores que habitaban la misteriosa isla de Hatsek, uno de los más intrigantes es un terópodo cuyo nombre es Megalosaurus hungaricus, aunque esta designación no es científicamente válida. El nombre se asignó en un principio basándose en fragmentos fósiles escasos, principalmente dientes, que se encontraron en la región durante el siglo XIX. Sin embargo, investigaciones más recientes han demostrado que no era un miembro del género Megalosaurus, sino probablemente un terópodo relacionado con los abelisaurios. El tamaño de este depredador es motivo de debate, pero estimaciones basadas en los restos sugieren que alcanzaba aproximadamente 3 metros de longitud. Aunque pequeño en comparación con los gigantes depredadores del continente, como Tyrannosaurus rex o Allosaurus, en el ecosistema insular de Hatsek, donde la mayoría de los animales experimentaron enanismo insular, este dinosaurio sería un depredador formidable. Se cree que este terópodo cazaba dinosaurios herbívoros como Strutiosaurus, un pequeño anquilosaurio con un blindaje defensivo, o Salmoxes, un dinosaurio ornitópodo del tamaño de un ciervo. Estas especies herbívoras habrían sido presas accesibles debido a su tamaño reducido y abundancia relativa en la isla. Sin embargo, la evidencia fósil es limitada y, por tanto, los paleontólogos no pueden confirmar con certeza todos los aspectos de su dieta o sus estrategias de caza. Hatsek era un ecosistema único influenciado por el aislamiento insular, lo que llevó a adaptaciones evolutivas extremas en muchas especies. Este dinosaurio, con su tamaño mediano y probable capacidad de emboscada,
ocupaba el nicho de gran depredador dentro de la isla, aunque sería considerado pequeño en otros contextos paleontológicos. La reconstrucción de su apariencia y comportamiento es incierta debido a la falta de fósiles completos. Sin embargo, su inclusión en el registro fósil de Hatzek destaca la complejidad de este ecosistema, donde cada criatura, desde pequeños depredadores como Bala urbondok hasta herbívoros blindados como Strutiosaurus, desempeñaba un papel crucial en el equilibrio de la vida insular. El ecosistema de Hatzek era único no solo por el enanismo de los dinosaurios, sino también por la ausencia de grandes depredadores que dominaran los continentes. Esto permitió que carnívoros relativamente pequeños, como el terópodo conocido erróneamente como Megalosaurus hungaricus, ocuparan posiciones ecológicas que en otros entornos serían reservadas para predadores mucho más grandes. Aunque el estudio de los fósiles de Hatzek todavía está en desarrollo, lo que sabemos confirma que esta isla fue un microcosmos lleno de interacciones fascinantes y criaturas únicas adaptadas a un ambiente de recursos limitados y competencia feroz. Entre los dinosaurios herbívoros de Hatzek destaca Salmoxes, un pequeño ornitópodo cuya biología y adaptación a este ecosistema insular lo convierten en un tema de gran interés paleontológico. A diferencia de lo que se podría pensar, Salmoxes sí muestra características asociadas al enanismo insular, aunque no de manera tan marcada como los demás saurópodos que habitaban la isla. Este dinosaurio medía alrededor de 2 a 3 metros de longitud, un tamaño relativamente pequeño en comparación con otros ornitópodos continentales como Iguanodon. El enanismo insular en Hatzek no solo afectó a los carnívoros y saurópodos, sino también a los herbívoros como Salmoxes. La escasez de recursos en el ambiente insular llevó a una presión evolutiva que limitaba el tamaño de las especies para reducir sus necesidades energéticas. Sin embargo, Salmoxes aprovechó su pequeño tamaño y dieta, basada en vegetación de baja calidad, como hojas y plantas fibrosas, para adaptarse perfectamente al ecosistema. El título de los dinosaurios más grandes de Hatzek corresponde a los titanosaurios, un grupo de saurópodos enanos que habitaban la isla. Los más representativos son Magyarosaurus dacus. Este saurópodo, que medía alrededor de 6 metros de largo y pesaba aproximadamente 1 tonelada, es un claro ejemplo del enanismo insular. A pesar de su tamaño reducido en comparación con otros titanosaurios continentales, como Argentinosaurus, Magyarosaurus era el dinosaurio más grande del ecosistema de Hatzek. Este titanosaurio se adaptó a la vida en un ambiente con recursos limitados, desarrollando cuerpos más pequeños y posiblemente una dieta más selectiva. Aunque no eran los colosos de antaño, su tamaño aún les proporcionaba ventajas defensivas significativas frente a los depredadores locales, como los pequeños terópodos. Es interesante destacar que los dinosaurios herbívoros de Hatzek, como Strutiosaurus, poseían adaptaciones defensivas. Este pequeño anquilosaurio, de alrededor de 2 metros de longitud, estaba equipado con osteodermos, placas óseas, que probablemente lo protegían contra ataques de los depredadores insulares. Sin embargo, no hay evidencia de un dinosaurio llamado Gorosaurus en Hatzek. Es posible que esta confusión provenga de un error al mencionar a Strutiosaurus o a otro dinosaurio blindado. En el ecosistema insular de Hatzek, no todos los dinosaurios tuvieron las mismas oportunidades de supervivencia. Entre ellos, un pequeño herbívoro llamado Telmatosaurus transylvanicus, un hadrosaurio primitivo, destaca como uno de los animales más desafortunados de la isla. Este dinosaurio, que alcanzaba aproximadamente 4 a 5 metros de longitud y pesaba alrededor de 500 kilogramos, muestra claras evidencias del enanismo insular, siendo significativamente más pequeño que sus parientes continentales. Aunque era una especie común en Hatzek y probablemente constituía una parte importante de la dieta de depredadores como Bala urbondok, Telmatosaurus carecía de defensas físicas significativas, como armadura o armas naturales, lo que lo hacía vulnerable. Los estudios de sus dientes sugieren que tenía una dieta basada en vegetación baja, como arbustos y plantas herbáceas, y es posible que se refugiara en áreas boscosas para evitar a los depredadores. Pero los desafíos de Telmatosaurus no se limitaban a la amenaza de los depredadores. Un fósil notable de esta especie muestra evidencia de un tumor óseo benigno conocido como ameloblastoma en su mandíbula inferior. Este hallazgo es uno de los primeros registros de tumores en dinosaurios y sugiere que el individuo afectado pudo haber tenido dificultades para alimentarse, lo que habría comprometido su supervivencia. Esta vulnerabilidad, combinada con los efectos del enanismo insular, hacía que la vida en Hatzek fuera especialmente difícil para esta especie. Mientras que el enanismo insular redujo el tamaño de muchas especies en Hatzek, otras, como ciertas aves primitivas, experimentaron el fenómeno opuesto, el gigantismo insular. Entre ellas destaca una enigmática ave conocida como Gargantuavis filoinos, que vivió durante el Cretácico superior.
Aunque no era un dinosaurio no aviano, esta ave coexistió con ellos y se convirtió en una de las criaturas más grandes de la isla. Gargantuavis medía aproximadamente 2 metros de altura y pesaba alrededor de 140 kilogramos, colocándola en un rango similar al de un avestruz moderno. Sin embargo, su estructura ósea sugiere que probablemente era incapaz de volar. Sus patas eran robustas y musculosas, similares a las de aves no voladoras como las moas de Nueva Zelanda, lo que indica que era un caminante terrestre eficiente. A pesar de su imponente tamaño, el papel de Gargantuavis en el ecosistema sigue siendo un misterio. No se han encontrado fósiles completos de su cráneo, lo que dificulta determinar si era un herbívoro, un carnívoro oportunista o incluso un omnívoro. Sin embargo, la hipótesis más aceptada sugiere que probablemente se alimentaba de vegetación baja, semillas y frutos. Hatsek Island no solo era un lugar fascinante en tierra, sino que también estaba rodeada por mares poco profundos que albergaban algunos de los depredadores acuáticos más temibles del Cretácico tardío. Estos mares formaban parte del Mar de Tetis, una vasta extensión de agua que conectaba ecosistemas marinos únicos. Entre los habitantes más emblemáticos de estas aguas se encontraban los mosasaurios, reptiles marinos gigantes que dominaban los océanos prehistóricos. Hatsek y sus alrededores no eran la excepción, ya que la zona presumía una notable diversidad de géneros de mosasaurios. Aunque no se han identificado específicamente 9 géneros asociados con esta región en los registros actuales, sí es conocida por albergar múltiples especies en su entorno. Entre los géneros documentados en el Mar de Tetis y áreas similares al entorno de Hatsek se encuentran Mosasaurus, el arquetipo de los mosasaurios, conocido por su gran tamaño, que podía superar los 15 metros de longitud en algunas especies, aunque sus parientes más comunes en estas aguas probablemente rondaban los 10 metros. Prognathodon, este mosasaurio robusto poseía mandíbulas especialmente adaptadas para aplastar presas con caparazones duros, como tortugas y amonites. Plioplatecarpus, más pequeño que otros mosasaurios gigantes, con una longitud promedio de 6 a 8 metros, pero igualmente efectivo como depredador de alta velocidad en aguas costeras. No todos los mosasaurios eran colosales. Algunos, como especies menores de Clidastes o Eonatator, eran relativamente pequeños, con longitudes de entre 3 y 4 metros, comparables a tiburones grandes actuales. Sin embargo, incluso los más pequeños eran depredadores ágiles y letales. Además de los mosasaurios, las aguas alrededor de Hatsek Island eran el hogar de varios depredadores marinos, incluidos los plesiosaurios. Estos reptiles marinos, con sus largos cuellos y cuerpos hidrodinámicos, habrían causado impresión a cualquiera que se aventurara en estas aguas. Aunque no eran una amenaza directa para humanos, si hubieran existido en ese contexto, su presencia habría reforzado la sensación de peligro en este ecosistema marino. Los plesiosaurios no eran tan grandes como los mosasaurios, pero su estrategia de caza se basaba en emboscar peces y otros animales marinos pequeños. Su cuello largo les permitía acercarse a las presas de manera sigilosa desde diferentes ángulos, lo que los hacía cazadores eficientes en aguas poco profundas y arrecifes. No solo los reptiles marinos dominaban las aguas, los tiburones también prosperaban en el Mar de Tetis, incluyendo especies que han dejado un impacto en el registro fósil. Entre ellos se destacan Squalicorax, tiburón cuervo. Este tiburón, que alcanzaba hasta 5 metros de longitud, era un depredador oportunista. Su dieta incluía cadáveres de grandes animales, como dinosaurios que caían al agua. Las marcas de mordeduras en huesos fósiles respaldan esta hipótesis, haciendo de Squalicorax un habitante clave de los ecosistemas marinos de la época. Cretoxirina, el tiburón Ginsu. Este era uno de los tiburones más formidables de su tiempo, con una longitud de hasta 7 metros. Apodado el tiburón cortador, sus dientes afilados y grandes le permitían cazar presas mayores, incluyendo reptiles marinos y peces grandes. Hibodontiformes. Representantes de este grupo, como Hibodus, eran tiburones de tamaño medio, alrededor de 2 a 3 metros. Aunque no eran gigantes, eran depredadores eficientes, adaptados a diferentes hábitats, desde aguas profundas hasta zonas costeras. El texto menciona especies como mussel shark y Lepostiax, pero no hay evidencia científica que respalde la existencia de estos tiburones con esos nombres. Sin embargo, tiburones como Cretoxirina y Squalicorax encajan con las descripciones y son más precisos. El entorno marino de Hatsek no era un lugar para los débiles, con depredadores como los mosasaurios, los plesiosaurios y una variedad de tiburones. Las probabilidades de sobrevivir en sus aguas eran escasas para cualquier criatura desafortunada que terminara allí.
La preferencia de muchos de estos depredadores por aguas poco profundas hacía que incluso las costas no fueran seguras, especialmente considerando que algunos mosasaurios y tiburones cazaban cerca de los arrecifes y playas. Aunque los tiburones no cazaban presas fuera del agua, como dinosaurios terrestres o pterosaurios, sí podían alimentarse de cadáveres que flotaban en el agua, lo que refuerza su papel como carroñeros y depredadores oportunistas en el ecosistema. La isla Hatsek, un lugar único en el ecosistema del Cretácico tardío, no fue inmune a los caprichos de la naturaleza. Estudios geológicos han demostrado que esta región era altamente activa, con frecuentes erupciones volcánicas que esparcían gruesas capas de ceniza sobre su territorio. Estos eventos moldearon tanto el paisaje como la vida en la isla, obligando a sus habitantes a adaptarse constantemente a un entorno hostil. Sin embargo, ninguna de estas catástrofes locales pudo compararse con la tragedia global que ocurrió hace 66 millones de años, el impacto del asteroide en Chicxulub, en la actual península de Yucatán. Este evento cataclísmico no solo acabó con el reinado de los dinosaurios, sino que también dejó una marca imborrable en Hatsek. El impacto generó una lluvia de escombros incandescentes que reingresaron a la atmósfera, calentándola a niveles extremos. Esto provocó incendios forestales globales que arrasaron vastas áreas del planeta. En Hatsek, donde los bosques secos predominaban, estas condiciones fueron un cóctel perfecto para el desastre. Las llamas consumieron la vegetación, dejando a los herbívoros sin alimento y a los carnívoros sin presas. Además, la nube de polvo y partículas levantada por el impacto bloqueó la luz solar durante meses o incluso años, en un fenómeno conocido como invierno de impacto. Las temperaturas descendieron drásticamente, interrumpiendo la fotosíntesis y colapsando las cadenas alimenticias. Para las criaturas de Hatsek, adaptadas a un ecosistema aislado y frágil, estas condiciones fueron devastadoras. La combinación de tsunamis, incendios y cambios climáticos extremos significó el colapso total del ecosistema insular. Y eso es todo por hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Con tu apoyo, seguro que llegaremos a nuestra meta de 10,000 suscriptores antes de que acabe el año. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos pronto en el próximo video.